Yo quiero saber si qué pantalla están viendo ahí ustedes. Un PowerPoint se ve sin Ok, eso, ahora sí. Ahí está a diapositiva completa. Ahí listo, vemos una foto del pastor Ismael de espaldas. con pelo. Eso. Ok, entonces yo según entendí yo, fue lo que pensé. Entonces pensé en que queríamos tener como una visión general del libro de Apocalipsis, basado como en las 7 series, pero esto posiblemente nos va a servir como punto de apoyo para poder ir mirando el tema tangencialmente de las posturas, ¿cierto? De las posturas, porque lo que estamos diciendo es que generalmente las posturas, las 4 posturas que existen, se enfocan solo en eventos futuros. Y ahí ya a mí eso ya me genera una preocupación, porque si tomamos Apocalipsis como el insumo para los eventos futuros, pues gran parte de lo que está en Apocalipsis me parece a mí que no es futuro, sino que eran situaciones que estaba viviendo la iglesia, que estaba viviendo Juan, que habían vivido los creyentes antiguamente y que iban a seguir viviendo posteriormente, pero no propiamente de la consumación de la historia. Creo que sí hay elementos de la consumación de la historia, pero más en el capítulo 19 al 22. Pero los primeros 18 capítulos no tienen que ver con aspectos propiamente de la consumación de la historia. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que nosotros tengamos una visión general de qué es lo que dice Apocalipsis, ¿sí? ¿Por qué Apocalipsis fue escrito? ¿Qué es lo que nos quiere decir el libro o Dios o el Espíritu Santo a través de este documento de Apocalipsis? Entonces, tenemos nosotros la primera parte del libro que me parece que es importante. Cuando uno va a leer un libro, uno siempre consulta el índice, el título, el índice y las primeras partes. Generalmente algunos solo leen los primeros capítulos y ya no siguen. Pero es muy importante que consideremos por lo menos esta parte primera, que son los capítulos 1, 2 y 3 y casi parte del 4, que tiene que ver con esta serie, que sería la serie de las 7 iglesias. Entonces, ¿por qué es importante esta serie? Primero, porque es la primera que aparece en el libro. El punto de partida de esta expresión o de esta utilización de esta matriz. Segundo, porque en esta introducción se nos presenta el autor y se nos presenta los destinatarios de este documento. ¿Sí? Que eso es importante porque si decimos que Apocalipsis es una visión, las visiones no tienen destinatario ni tienen autor. Quisiera hacerme entender, la visión es simplemente una experiencia sensitiva o sensorial que uno tiene, donde uno dice, tuve un sueño, pero uno no pudiera decir, el autor de ese sueño fue fulano de tal. Eso es imposible a un sueño darle un autor y a un sueño establecerle un destinatario. Entonces, cuando el Apocalipsis abre y dice que es una carta de Jesucristo para la iglesia, inmediatamente lo que está diciendo es que esa visión que Juan recibió fue traducida en un formato de documento y al ser traducida o transformada a un formato de libro o a un formato de escrito, pues ya deja de ser visión y se convierte en un libro con todas las implicaciones o componentes de la literatura y con todas los componentes de un libro del momento, que tenía un autor o un responsable y un destinatario, en este caso la iglesia. Entonces a mí me parece que ahí ya comenzamos a tomar puntos de análisis que luego pudiéramos llevar al tema de las escuelas escatológicas, porque cuando Apocalipsis comienza diciendo que es una carta de Cristo para la iglesia, ahí ya rompe una visión mística o esotérica del libro o meramente simbólica y comienza a ponernos dentro de la perspectiva de un documento. ¿Sí? Y esa es la finalidad que tiene la primera serie, decir quién habla y a quiénes habla. Y la descripción del autor uno pensaría que está solo en el capítulo 1 en la salutación, pero está en todo el capítulo 1, está en todo el capítulo 2 y está en todo el capítulo 3. Y aún el capítulo 4 sigue describiendo al autor, porque es toda la adoración en el cielo.
Entonces me parece muy importante porque es el único libro en toda la Biblia que dedica tanto tiempo, tantas páginas o tanto porcentaje del libro a dedicarlo a su autor y también gran parte del libro a dedicarlo a sus destinatarios, que eso básicamente se diría en la primera línea, ¿sí? De Cristo para la iglesia, pero aquí no va a ser así. Entonces esto me parece que como dato de contenido es importante para que nosotros podamos ir cerrándole la puerta a algunos pensamientos que en Apocalipsis se han levantado y es, por ejemplo, sobre el tema místico, sobre el tema espiritualista, sobre el tema como de experiencias paranormales o extranormales, ¿sí? Que son visiones, que es una cosa como en el aire, porque Apocalipsis no se plantea de esa manera. ¿Sí? No hay un lugar en Apocalipsis donde no diga que es un libro, que lo que se está diciendo se está viendo, se está oyendo, se está escribiendo. No hay un lugar donde Juan diga que está sintiendo, que está percibiendo, que está suponiendo, y eso pues es un muy buen aterrizaje en gramatical y también narrativo para poder analizar el libro. Muy bien, entonces esos son los dos datos iniciales que nosotros tenemos para poder ubicar el libro en cuanto a autoría y en cuanto a destinatario. Entonces el autor es Jesucristo, que se va a presentar como el Hijo del Hombre en el capítulo 1, se va a presentar luego más adelante como el Señor y más adelante se va a presentar como el Cordero y al final del libro se va a presentar como el juez, pero es el autor del libro. Y los destinatarios que al comienzo del libro se presentan como siervos, luego como iglesia a nivel institucional y luego en gran parte del libro se presentan como testigos, pero son los destinatarios del libro o del documento o de esta revelación. Entonces, lo primero que vamos a encontrar aquí en este estudio del libro de Apocalipsis es una serie, y es una serie que me parece a mí muy interesante para que nosotros la tengamos en cuenta, porque es una serie que tiene que ver no solamente con los destinatarios, sino con el punto de partida a nivel estructural del libro, que no solamente lo va a tomar en la salutación, sino en los primeros 4 capítulos, y es una serie de 7 iglesias, ¿cierto? De 7 iglesias, que claramente es la iglesia, que claramente es el conjunto del pueblo de Dios, visible pero representado aquí simbólicamente a través de 7 iglesias reales de Asia Menor. Yo los puse así en forma vertical y no horizontal para que no demos la idea de que fueron dándose progresivamente en el tiempo, como muchas posturas escatológicas dicen, que la iglesia de Éfeso era el primer siglo, que la iglesia de Esmirna era el segundo y tercer siglo, y así sucesivamente, y que ahora estamos llegando pues a la iglesia del número 7. No creo que ese sea un buen entendimiento de las 7 iglesias. Creo que, como yo les dije, la matriz de 7 no describe periodos de tiempo, sino más bien describe intensidad de tiempo de acontecimiento. Entonces creo que tenemos que ver estas series en términos de intensidad o de plenitud en cuanto al hecho numérico y no en cuanto a intervalo de periodo de tiempo. Entonces tenemos 7 iglesias. ¿Por qué 7 iglesias? Porque se va a manejar una estructura numérica, simbólica de 7, no solamente para las iglesias, sino para los otros grupos de símbolos que se van a presentar. Entonces, podría haber muchas más iglesias en ese momento histórico, no solo en Asia Menor, sino en el Mediterráneo y en Palestina y en África y en otros lugares. Se sabe históricamente que existían más iglesias. Sin embargo, solo se mencionan 7 iglesias para efectos de la estructura que va a manejar el escritor de 7. ¿Sí? Pero estas 7 iglesias no son iglesias ni místicas, ni son iglesias imaginarias, ni iglesias simbólicas, son iglesias reales. Tenían membresía, tenían local, tenían pastor, tenían problemas específicos, tenían realidad específica, y uno los puede ubicar en el mapa y todas son iglesias reales. Es decir, no estamos hablando de una serie imaginaria simplemente para la construcción de un método o de un estilo, sino estamos hablando de 7 iglesias reales. Y eso es importante también, porque si el Espíritu Santo se toma la molestia
de dirigir el mensaje a 7 iglesias que existían en ese momento, que muy probablemente Juan las conocía algunas y que Pablo las conoció prácticamente a todas. Entonces no estaríamos hablando de unas iglesias a futuro, sino de la realidad de la iglesia en ese momento histórico. Y ahí ya desvirtuamos pensamiento de algunas posturas que dicen o que fue pasado o que va a ser futuro esa realidad de las iglesias, o que esas 7 iglesias obedecen a 7 periodos de estos 21 siglos, porque creo que está delimitado el lugar geográfico y los lugares específicos en los cuales, a los cuales se dirigió el mensaje, y hay claridad y precisión de que eran iglesias reales existentes. No fue que se las imaginó o no es una construcción hipotética. Entonces es muy importante que los destinatarios aquí sean la iglesia del Señor Jesucristo. Es la revelación de Cristo, el Hijo del Hombre, para la iglesia redimida por gracia. Entonces en estas iglesias tenemos un número preciso, un número exacto, que son 7. ¿Sí? Ya ustedes conocen muy bien esos mensajes. ¿Sí? Tenemos a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y como les digo, no eran las únicas, habían más. Estas son iglesias representativas de la zona, de la región, para dar a entender el mensaje que el Señor quiere mandar a la iglesia a través de Juan en este momento. Entonces, eso me parece muy importante. Si este mensaje fuera eminentemente escatológico, si Apocalipsis fuera extremadamente escatológico, pues estos primeros 4 capítulos sobrarían en el libro, ¿sí? A mi modo de ver, porque aquí está toda la base histórica, geográfica, de ubicación, de localidad, de audiencia, destinatarios específicos. Y entonces, si esto fuera escatológico, ¿qué lugar jugarían estas 7 iglesias en el desarrollo histórico del primer siglo? Si este mensaje fuera futurista, si Apocalipsis tiene la finalidad de ser futurista, ¿qué función tienen estas iglesias históricas del primer siglo? Sería una contradicción en la estructura del libro, o casi que teníamos que decir que este sería otro libro, porque no tendrían, sería fuera de lugar estas menciones si efectivamente el documento de Apocalipsis fuera escatológico por excelencia, futurista. Si decimos que el libro ya se había cumplido, que en el año 70 cuando Juan escribe, pero que ya se había escrito, se ha cumplido en el año 70, sería otra contradicción, porque según parece, parte de estas iglesias estaban apenas comenzándose a formar en ese periodo. Años 60, 65, estaban apenas comenzando a formarse. La expansión del evangelio no era tan fuerte todavía antes del año 70 en Antioquía y en Asia Menor, como lo fue después del año 70 cuando se da la diáspora. Entonces, igual diríamos, ¿qué sentido tiene que se mencionen iglesias que existían en ese momento, pero si el libro ya se había cumplido, como piensan muchos preteristas, pues no tendría lugar estas menciones o serían casi pues perdidas las menciones. Muy bien, ahora, ¿qué finalidad tiene el Espíritu Santo al tomar este número de 7, al nominar estas iglesias con nombre propio, ubicación geográfica específica? ¿Qué finalidad tiene? Entonces uno se da cuenta que hay una finalidad histórica por excelencia de abordar realidades y circunstancias propias de la iglesia que eran conocidas por el Señor, conocidas por la iglesia y conocidas por los pastores de la iglesia. Entonces, las cartas van a manejar algo muy interesante, que es también una estructura común. Y esto me parece que es bueno resaltarlo, porque no hay una estructura diferente para cada iglesia, sino que se va a manejar una estructura lógica para el mensaje, algo así como una especie de patrón o de matriz que se va a usar para dirigir el mensaje a cada una de las iglesias, y prácticamente todas las iglesias, con algunas variaciones pequeñas, tiene esta estructura o este orden o este estilo. Y eso es importante porque nada de eso que se va a decir en el capítulo 2 y 3 en el mensaje a las 7 iglesias es ni ficticio, ni simbólico, ni escatológico.
todo es real, es un mensaje directo, es un mensaje inmediato, es un mensaje pertinente para la iglesia receptora. ¿Sí? No dice ahí escribe y guárdalo 2000 años para que lo mande a una iglesia después. O no dice este mensaje para Éfeso no es para Éfeso, sino para el primer siglo. El de Esmirna no es para Esmirna, sino para el tercero, segundo y tercer siglo. Sí, porque si fuera así lo hubiera dicho el Señor. Pero quedó registrado que era para una iglesia local. Y de hecho esos escritos se iban a circular en las iglesias y tienen la misma estructura. También común, como se mandaban este tipo de mensajes que eran como una especie de dicto o como una especie de síntesis concreta de lo que estaba viviendo la iglesia o lo que vivía la persona. ¿Sí? En nuestro tiempo sería como una especie de memorándum, ¿sí? Como una especie de llamado de atención muy corto, muy preciso, porque si uno mira cada mensaje, son muy pocas líneas. Entonces no es un gran mensaje como el mensaje que se mandó a la iglesia de Corinto o a la de Galacia o al mensaje a la iglesia de Colosas, sino que aquí el Señor lo que va a hacer es direccionar un mensaje personal para cada congregación, pero muy corto, y para que pueda cumplirse el objetivo. Recuerden que hemos hablado que Apocalipsis es la condensación de muchos microrrelatos, entonces va a usar una matriz, ¿sí? Como un patrón, para que no se salga de ese patrón cada carta, y de esa manera se logre sintetizar el documento para cada una de las iglesias, y sea de muy fácil lectura y de muy fácil comprensión. Entonces la estructura que se va a manejar acá es una estructura común de 7 partes básicamente, ¿sí? Tiene una salutación o un saludo, y en ese saludo pues dice escribe el ángel o escribe al ángel de la iglesia en tal lugar. Entonces se le habla al ángel o mensajero de la iglesia, se menciona el nombre de la iglesia y se menciona un aspecto del carácter de Cristo para cada iglesia. Y si pudiéramos revisar los 7 menciones del carácter que se dan a Cristo en las 7 iglesias, se habían dado en el capítulo 1 previamente en la descripción del Cordero o del Hijo del Hombre. Aquí Juan no está tomando aspectos distintos, sino que en la descripción del capítulo 1, donde dice que escuchó una gran voz y que había uno semejante al Hijo del Hombre y comienza a describirlo y hace una descripción general. Ahora esa descripción general la pone en detalle, pero aplicando un aspecto de esa descripción para cada iglesia en la salutación. Es decir, si mencionó 7 aspectos del carácter de Cristo, ahora le atribuye uno a cada mensaje, ¿sí? Entonces en uno escribe la estrella de la mañana, escribe el primero y el último, escribe el que estuvo muerto y resucitó, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo desglosa o le asigna a cada iglesia en la salutación una descripción del carácter de Cristo para cada iglesia, y eso es importante porque eso tiene que ver con el mensaje que le va a dar. Es decir, no es inusual la descripción del capítulo 1, ni es casual la mención que se toma en la salutación a Dios o a Cristo para cada iglesia. Luego viene una alabanza, que es como un elogio que tiene generalmente para las 7 iglesias, a excepción de una, que las elogia por cosas que están haciendo bien. Luego viene una denuncia o un reproche por cosas que están haciendo mal o que deben corregirse. Viene una exhortación, presenta una advertencia, una promesa y una cláusula final que se convierte como una especie de estribillo en todas las cartas, y es el que tiene oído para oír, oiga. Entonces es muy importante esa estructura, porque volvemos a decir, todo esto tiene que ver con el diseño de la carta del documento. Cómo se van a acuñar 7 microrrelatos acá con geografía y destinatarios específicos, si no es a través de un patrón o de un modelo que nos permite sintetizar la información. ¿Sí? Con toda seguridad que Dios tenía mucho más para decir de esa iglesia, pero como el propósito es un micromensaje, ¿sí? O una especie de memorándum, entonces en ese memorándum es el saludo, el escribo para lo siguiente, esto están haciendo mal,
deben corregir aquello, si lo corrigen tienen esta bendición y pongan cuidado porque si no aténganse a las consecuencias. Ahora, notemos que aunque todas las cartas parecen muy cordiales en su redacción, siempre en la parte final de la carta hay una sentencia. Y esa sentencia lo que nos muestra es que el mensaje también tiene un estilo disciplinario, correctivo, exhortativo y, ¿por qué no jurídico?, contra las iglesias. Es decir, que el mensaje no es simplemente un mensaje como hoy en día se da en muchos púlpitos, de elogio desbordado, sino que es un mensaje donde presenta una radiografía sintetizada, ¿sí?, no en 3D ni en 4D, sino en 7D, para que la iglesia sepa cómo está, cómo Dios la ve, y para corregirla y advertirle las consecuencias si no se corrige. Entonces, esta parte de la estructura me parece interesante, porque volvemos al mismo hecho de que estamos hablando de un patrón literario que no es escatológico, sino que es un patrón para mostrar un mensaje que debe ser escuchado, debe ser atendido y debe ser puesto en práctica por la congregación. ¿Sí? La finalidad específica de esta estructura es evaluativa. Es decir, Dios está evaluando su iglesia. ¿Sí? Así como evalúa las 7 que están mencionadas aquí, evalúa su iglesia y le evalúa bajo estos criterios que son muy formales, ¿sí?, muy jurídicos, pero muy definidos, muy punzantes, donde dice lo que están haciendo mal, donde hace denuncias, donde presenta exhortaciones y advertencias y donde establece pues unas condiciones jurídicas. Eso me parece que es digno de resaltarse a la hora de pensar en la estructura de las cartas, ¿sí? Me parece que también es importante el estilo que se presenta acá, ¿sí?, porque hay varios aspectos del estilo que yo quisiera que resaltáramos para que viéramos que efectivamente sí hay un patrón, ¿sí?, un patrón literario como modelo para el mensaje. Si no son 7 mensajes distintos, son básicamente 7 mensajes similares en cuanto a estilo, en cuanto a estructura, en cuanto a manera como se presentan las cosas. Lo distinto son las menciones y los destinatarios. Sí, en cada una hay distintas menciones, sin embargo la estructura se mantiene. En la salutación, lo más interesante de la salutación no es la iglesia a quien se dirige, sino lo más importante de la salutación es la mención al carácter de Cristo. Y no tenemos aquí como el tiempo para hacerlo, pero en cada iglesia se presenta una mención específica del carácter de Cristo. A Éfeso dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Eso ya se había dicho en el capítulo 1, ¿sí?, en la visión del Hijo del Hombre. En la Esmirna dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Eso ya se había dicho en el capítulo 1. A la iglesia de Pérgamo dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. También se había dicho en el capítulo 1. A la iglesia de Tiatira dice el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. También se había dicho en el capítulo 1. A la iglesia de Sardis dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su diestra. También se dijo en el capítulo 1. En el mensaje a Filadelfia dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, se había dicho en el capítulo 1. Y a la iglesia de la Odisea dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Eso también ya se había dicho. Entonces noten, queridos hermanos, que estas 7 menciones que Juan usa para describir en detalle el saludo a cada iglesia son menciones que se usaron en conjunto para describir al Cordero. Es algo así como que la plenitud del Cordero o la plenitud de Cristo está en la plenitud del mensaje o en la totalidad del mensaje que se manda a las 7 iglesias. Entonces es muy, muy importante porque termina siendo casi el centro del mensaje. El centro del mensaje no es la denuncia. El centro del mensaje es cómo se describe a Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice sobre Cristo y cómo Cristo se presenta a cada iglesia?
Luego en la parte de la alabanza hay también una fórmula para introducir las alabanzas o los elogios o las felicitaciones o los reconocimientos, y es yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco esto, yo conozco aquello. Y eso también sigue describiendo el carácter de Cristo, porque aunque lo que Dios conoce es con relación a la iglesia, aquí la fuerza no está en la iglesia que lo practica, sino en quién es el que conoce las cosas de la iglesia. Es decir, termina Jesucristo también acá mostrándonos su omnisciencia, su conocimiento absoluto de todas las cosas y detalles de lo que la iglesia vive. Entonces el yo conozco termina siendo una fórmula para describir lo que cada iglesia está viviendo a modo de elogio o de alabanza, en algunos casos, en la mayoría, pero también a modo de descripción del carácter de Cristo, que es el que se está dirigiendo a las congregaciones. Luego en la parte de la denuncia, también tenemos otra fórmula, que es una fórmula que hace honor al carácter de Cristo, y es tengo esto o tengo contra ti, ¿sí? O tengo esto que decirles. Y es importante porque nuevamente quien ejerce la autonomía en todo el discurso, pues es el autor del mensaje, es el autor de la carta y del autor del mensaje para la congregación. Luego en la exhortación, que la mayoría de las iglesias reciben una exhortación, es si no haces esto, si no pones en práctica esto, si no consideras esto, si no te arrepientes, si no te corriges, que es una fórmula muy interesante, un poco adverbial, pero también como una especie de condicionamiento y de censura. ¿Sí? La exhortación tiene una censura implícita diciendo si no hacen esto, algo así como en aténganse o prepárense, ¿sí? O hay consecuencias. Me parece importante porque esa fórmula de censura y como condicional, pues termina siendo toda una estructura exhortativa para la congregación. Y luego en la advertencia, siempre va a decir, debes hacer esto. ¿Sí? Esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Debes volver a tus primeras obras, debes dejar de ser tibio, debes volver a la senda. ¿Sí? Debes, el deber se constituye la fórmula para la advertencia en la carta. Luego, en todas las cartas hay una promesa al vencedor, y el que venciere, y siempre la promesa al vencedor está en relación directa con el carácter que se describe en la salutación de la carta. ¿Sí? Entonces, al vencedor lo haré columna del templo, el vencedor le daré a comer del maná escondido, al vencedor le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo escrito. O sea, es muy interesante cómo se maneja las promesas a los vencedores y cómo se da una garantía simbólica, pero una garantía también que tiene una connotación histórica para todos los vencedores, porque todos los símbolos que se mencionan a los vencedores, como el árbol de la vida, ¿sí? Como no sufrir daño de la segunda muerte, que están en los primeros dos mensajes, o en el tercer mensaje, que le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo en esa piedrecita, o el cuarto mensaje, que es el que venciere, regirá las naciones con vara de hierro, y no serán quebradas y serán quebradas como vaso de alfarero. O sea, en todos esos mensajes, y le daré la estrella de la mañana, todas esas menciones a los premios o a los galardones que la iglesia recibe, todas esas tienen que ver con el carácter de Cristo y con el carácter de la vida cristiana y con las realidades propias que la iglesia estaba afrontando, de persecución, de falta de garantía y de falta de razones para ellos seguir humanamente hablando. Entonces, esa promesa al vencedor se constituye en una promesa muy importante. La mayoría de nosotros, cuando vamos al mensaje de las iglesias, hacemos énfasis en esa promesa. Yo creo que el énfasis debería recaer sobre la salutación. Y cuando llegamos a la promesa, también, pero con relación al dador de la promesa. O sea, cómo esa promesa no describe mi beneficio,
sino como esa promesa describe al benefactor, ¿sí? Al dador del beneficio, y en ese sentido volvemos a enfatizar que Apocalipsis tiene como finalidad revelar a Jesucristo, que eso lo vimos en el versículo 1, 2 y 3, ¿cierto? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué se nos ha revelado hasta aquí? Pues se nos han revelado 7 aspectos centrales del carácter de Cristo. Se nos ha revelado Él en su esencia. Él es la estrella de la mañana, Él es el pan de vida, Él es el que estuvo muerto y resucitó, Él es el que tiene las llaves de la vida y la muerte, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, toda esa descripción de la esencia de Cristo es muy importante en todo el desarrollo del libro de Apocalipsis. Y para relacionarlo con el tema que hablamos en la introducción, la mayoría de los que estudian Apocalipsis no logran conectar lo que ellos consideran escatológico y sus visiones escatológicas con esta descripción del carácter de Cristo. Y ahí es una de las preocupaciones, porque si no lo logran conectar, queda desfasada la postura escatológica, porque anclan muy bien una postura con un insumo de un capítulo dentro del centro de Apocalipsis, pero no logran anclar esa misma postura desde el carácter de Cristo. Es decir, no logran ver que esa postura tiene que estar bañada o saturada del que estuvo vivo y resucitó, o estuvo muerto, perdón, y resucitó, del que tiene las llaves de la muerte y el Hades, es decir, del que tiene autoridad sobre la muerte y la sepultura y la resurrección, del que es la estrella de la mañana, que es el maná escondido, que es el primero y el último, el alfa y el omega. Es decir, si yo tengo una postura escatológica y esa postura es bíblica, necesariamente tiene que estar saturada de todo el carácter de Cristo que se me revela en los primeros 4 capítulos del libro. De lo contrario, sería simplemente una retórica conceptual, pero que no tiene ningún músculo, ni cristiano, ni redentivo, ni que haga honor al autor de la redención, que es Jesucristo. Entonces a mí me parece que el capítulo primero es un capítulo muy, pero muy rico en describir el carácter de Cristo. Luego los capítulos 2 y 3 en cuanto a las menciones finales y en cuanto a las menciones finales de cada iglesia. Tanto la inicial como la final describe el carácter de Cristo. Yo soy el alfa y el omega, y luego le haré columna de mi templo, o le haré profeta del palacio. Y luego el capítulo 4 que describe la adoración celestial. O sea, casi que con esos 4 capítulos nosotros tenemos un contenido supremamente amplio para describir quién es el autor de Apocalipsis y cuál es la finalidad de Apocalipsis. Entonces, siendo que ya tenemos esa visión, tenemos que decir que el propósito de Apocalipsis es revelar a Cristo, pero no revelarlo como un guerrero, ¿sí?, con una espada mágica venciendo unos oponentes, sino que es describirlo como Dios, como Señor, como Rey, como gobernante absoluto, que está en el trono y que tiene toda autoridad. Y es muy interesante la última mención de los mensajes a las 7 iglesias, que es una frase como estribillo, ¿sí?, como una mención común, un refrán, pero que termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Sí, que es casi como diciendo: queda bajo la responsabilidad de ustedes, o ya les dije, o ya les advertí, ¿sí? O el que le caiga el guante, pues recíbalo, porque es para ustedes. Entonces esa mención común que no se debe despreciar es muy importante, porque dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero yo he hecho lectura de Apocalipsis en varias oportunidades y hay muchas menciones, por no decir que en todos los capítulos de Apocalipsis, ¿sí?, no quiero exagerar que en todos, pero casi en todo el libro de Apocalipsis se hace mucha mención al oír, ¿sí?, al oír. El que tiene oído, bienaventurado el que oye. Oí una voz, oí un trueno, oí un ángel, oí una multitud, ¿sí?, oí un clamor. Esta es una mención reiterada en Apocalipsis y es muy importante. Y ese oír
que se usa aquí como refrán o como fórmula estilística para los mensajes a las 7 iglesias, termina también rompiendo el concepto de misticismo, porque el misticismo es algo que uno no sabe si vio o oyó, si uno le parece. Aquí está claramente diciendo que él vio, y luego dice, los que oigan, escuchen, o el que tiene oído, escuche. O si tú tienes oídos, es para escuchar el mensaje de Dios. Es decir, ni el mensaje es producto de una cuestión imaginativa, ni quien lo recibe es para que lo reciba de una manera imaginaria o subjetiva, sino que es un mensaje público, oficial, objetivo, para que la iglesia lo escuche públicamente y lo asimile y corrija pues lo que está por mal, porque he aquí yo vengo pronto. Entonces me parece que esos elementos también que hacen parte de la estructura de la carta o del mensaje a las 7 iglesias nos comienzan a dar indicaciones de cómo podemos interpretar lo que viene. Si los primeros 4 capítulos fueran confusos, fueran ambiguos, fueran místicos, pues casi que uno diría que esa es la finalidad del libro. Pero yo me atrevería a decir, con la venia de ustedes, que si en los primeros capítulos no hay ningún elemento místico, sino elementos históricos, prácticos, bíblicos, clarísimos, pertinentes para la iglesia de todos los tiempos, claramente comprensibles, directos, específicos. Obviamente que ese es el desarrollo de toda la carta, ¿sí? Porque ese es el hilo conductor a nivel de propósito y estilo. Y también que si los 4 primeros capítulos tienen como finalidad evaluar la iglesia, corregir la iglesia y consolar la iglesia, pues ese es el propósito para todo el libro de Apocalipsis. Entonces yo me atrevería a decir que siendo que el mensaje está dirigido para la iglesia, que son los testigos y receptores de este mensaje, incluidos nosotros como iglesia y como creyentes. Entonces los fines prácticos de esta carta, no solo de los primeros 4 capítulos, sino de todo el libro de Apocalipsis, los fines prácticos son hacer una evaluación de la fe o de la práctica de la iglesia, o una especie de radiografía o un tamizaje de lo que vive la iglesia, ¿sí? Luego establecer unos desafíos de corrección o unos desafíos de mejoramiento o unos desafíos de arrepentimiento como una prédica en la iglesia y lograr que la iglesia que está siendo evaluada, está siendo corregida, pueda tener consuelo, ¿sí? Hasta la consumación de los hechos finales. Entonces, nosotros somos predicadores, creo que todos los que estamos aquí o la mayoría. Como predicadores nosotros tenemos esa tarea también y como pastores, evaluarnos y evaluar la iglesia, corregirnos y corregir la iglesia y consolarnos por el evangelio y consolar la iglesia. Y creo que prácticamente en esos mensajes que se da a estas 7 iglesias se logran esos 3 objetivos prácticos. Si esos son los 3 objetivos prácticos de los 3 y 4 primeros capítulos, la pregunta es, ¿esos no son objetivos de todo el libro? ¿No tiene el libro como finalidad evaluar toda la fe y la práctica de la iglesia en todos los contextos? Políticos, sociales, académicos, económicos, en guerra, en persecución, en adversidad. Si un objetivo práctico es la corrección o el arrepentimiento, ¿no tiene todo el libro de Apocalipsis, al igual que la Escritura, eso como objetivo? Que revisemos, que evaluemos, que nos arrepintamos y que volvamos al camino. Todos como iglesia, indistintamente la época y la denominación. Y que a través del Evangelio que nos presenta el carácter de Cristo en la salutación y la promesa, recibamos consuelo, recibamos alivio y fortaleza para seguir viviendo. Todo eso con miras a la parte final, que es la plenitud o la consumación de todas las cosas, que sería pues la plenitud del reino y la gloria cristiana. Todas las promesas que se dan en las 7 iglesias tienen que ver con lo porvenir, ¿cierto? Le haré columna del templo, no verá la segunda muerte. Tiene que ver con la plenitud del reino de Dios.
y es a lo que va a apuntar Apocalipsis, la plenitud o la consumación de la historia en términos de clímax o en términos de toda la condensación de la historia de la redención, la cual involucra a los creyentes de todos los tiempos, no solamente de las 7 iglesias de Asia Menor, sino que nos incluye a nosotros. Entonces me parece que desde esa perspectiva pudiéramos tener un poco más eh, ubicado la lectura de Apocalipsis, a quiénes se dirige, bajo qué premisas, con qué finalidades y cómo eso va a marcar toda una línea de pensamiento en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Si nosotros hacemos un corte en el capítulo 4 y decimos que a partir del 4 comienza a hablar de otra cosa, pues ahí es donde me parece que ya entramos a hacer subdivisiones no apropiadas, porque lo correcto sería ver el conjunto de la carta y ver que aquí se está describiendo a los destinatarios y que esa descripción y esos propósitos implícitos van a marcar todo el escrito y a los destinatarios receptores iniciales de la misma. Entonces, amados hermanos, me gustaría que ahora sí discutamos